Vamos a compartir la palabra del Señor, un pasaje que está en el libro de los Efesios capítulo 5 y el versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y yo quiero leer este pasaje, repetir la lectura de este pasaje, pero en la versión del lenguaje actual, porque quiero que nos fijemos algunos detalles que son puntuales. En esta versión diría de esta manera: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Amén. Las palabras son otras, pero el sentido es el mismo. Y si han prestado atención, y si no, vuelvan a escuchar el audio, que están cambiadas unas palabras que son las que me interesan, que son la palabra necio y la palabra sabio. En esta otra versión, la palabra necio está traducida en un término muy común, muy conocido para nosotros, que es la palabra tontos. No se ofendan y no lo tomen mal, pero francamente es el verdadero significado. Y en estos días que estamos todavía soportando las inclemencias y la opresión de esta tremenda cuarentena por causa de la pandemia, me parece a mí que en la vida espiritual también hay cosas similares. También hay una pandemia espiritual, y el término es exacto, pandemia a nivel mundial, en la vida espiritual, y que el virus de esta pandemia yo lo llamaría el virus del engaño, el engaño y la mentira. Y como en este pasaje se contraponen esos dos términos de la conducta nuestra, el necio y el sabio, son dos cosas opuestas, ¿no es cierto? Son dos términos que nunca se podrán conciliar, porque son como dos imanes invertidos que se rechazan con fuerza. Es imposible unirlos. O es uno o es el otro. O se es sabio o se es necio. En la versión nueva, tonto. Y la verdad que me hizo meditar y pensar mucho. No es que me refiero a que eso esté dentro de nosotros, sino que hay muchos que a los cristianos los consideran así necios, es decir, en esta versión nueva, tontos. Y lo más doloroso y lo más triste es que esta consideración sale de muchos púlpitos y sale de muchos hombres que ostentan un liderazgo, que están frente a personas, digamos, están frente a grupos, a congregaciones, pero con lo que enseñan, con lo que dicen, lo están tratando así al que le oye, como un necio, es decir, como un tonto, ¿no? Lo tratan como tonto, le hablan como tonto para seguir abusando de su buena fe y controlarlo, especialmente controlar el bolsillo de las personas. Así que yo estuve una vez en una iglesia, hace unos cuantos años atrás, en Quilmes. Fuimos con unos hermanos que tenían ganas de ver al invitado. Eran extranjeros los invitados, por supuesto. Pero el impacto más grande que me traje yo no era el impacto de que profetizaban. El impacto más grande que me traje yo es que las personas parecían no darse cuenta de las cosas que estaban hablando en ese púlpito, y mucho menos los líderes de esa congregación
porque recuerdo que uno de los extranjeros iba a hablar unas palabras de profecía. Y el coordinador decía, bueno, primero vamos a dar una ofrenda. ¿Cuántos se animan a dar o cuántos están dispuestos a dar $100 primero? Recibamos esta ofrenda y luego el profeta va a profetizar. ¿Será posible que nadie dijo nada? ¿Será posible que todo el mundo en algarabía, aplaudiendo, saltando? Eso me dio la pauta de que nadie prestaba realmente atención y nadie filtraba las palabras. No estaban haciendo lo que la palabra del Señor dice cuando nos aconseja a examinarlo todo y retener lo bueno. Y francamente, esta actitud y esa forma de proceder a mí no me da otra alternativa que pensar de que están tomando por tonto a los oyentes, a las personas que los escuchan, los toman por tontos y los adulan, los endulzan para poder sustraerle su dinero. Obviamente que yo y algunos que estaban conmigo no dimos un solo centavo porque entendemos la situación, sabemos lo que eso significa, pero el punto es este. Acá la palabra del Señor a nosotros nos aconseja a mirar bien. Esa expresión común y corriente de mirar quiere decir, hermano, que para mirar hay que abrir los ojos. Así que directamente sería, abran bien los ojos y fíjense, abran bien los oídos y escuchen bien cómo andan ustedes como cristianos. No anden así como los quiere tratar esta clase de personas, como tontos. Mire, yo estuve buscando, y si usted hace lo mismo, cualquier diccionario enciclopédico, o más específicamente un diccionario de sinónimos, le va a dar el significado de la palabra necio. Y por ejemplo, entre todos los que hay, yo elegí solamente algunos, necio significa atontado, imbécil, ignorante, tonto, bobo, entre otros. Y es esa la actitud que tienen aquellos que se abusan de la buena confianza y de la sana fe de los oyentes para enredarlos, para engañarlos. Este virus del engaño se ha metido en tantos púlpitos y ha atrapado y ha infectado a cuantos hombres y mujeres, haciéndoles creer que el Señor se mueve por el dinero que uno dé, y eso, mis hermanos, es una verdadera blasfemia, es un insulto al Señor y a su palabra, porque ¿para qué necesita Dios el dinero? El dinero se necesita para la obra, pero no hacerles creer que es Dios el que lo necesita, porque el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Él dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de él y todo lo ha creado él. Así que le han empezado a decir tantas atrocidades a las personas, que están demostrando que a muchos los están tratando como tontos. Cuando se presentan como presuntos profetas, apóstoles o una especie de Mesías, Salvador, solucionador de todo, que tiene el secreto exacto para el bien de las personas. Y todo lo basan en el dinero. Entonces te dicen que siembres. Entonces otros dicen, Dios me dijo que aquí hay tantas personas que van a dar 5,000 pesos cada uno. Otros dicen, hace un pacto con Dios. Y lo más bajo y lo más blasfemo es pactar la palabra, te dicen. Pactar la palabra para que Dios te bendiga, y se están poniendo el cuchillo en la garganta. Van a tener que responder al Señor por estas cosas. Eso es tristemente célebre, porque esa es la venta de indulgencias por la que se rebeló Martín Lutero
en el siglo XVI y que a causa de eso se produjo la reforma de ese siglo, y esa reforma que todos los años nosotros celebramos, festejamos, más de 500 años de la reforma protestante, y surgió justamente por eso, por la venta de indulgencia, porque a la gente le enseñaron que los muertos iban al purgatorio y que con una misa, con cierta cantidad de limosna o de donaciones, apenas la moneda cae en el arca, en ese mismo instante esa alma queda liberada. Pero cuando Lutero descubrió la palabra del Señor, la Biblia, y leyó el libro de los Romanos y entendió que la salvación y la justificación es por la fe y no como lo estaban enseñando sus autoridades religiosas, él se rebeló y Dios le dio la luz verde, le abrió las puertas y lo utilizó para la tremenda reforma que tuvo un precio alto, pero al fin se logró. En Hechos capítulo 8, desde el 18 al 24, habla de un cierto Simón, el mago, que hacía magia. Y la Biblia dice, se hacía pasar por un grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, hasta que el Evangelio llegó y él presenció una reunión donde Pablo imponía las manos y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y les ofreció dinero para que le dieran ese poder, para que él se lo diera a quien él quisiera. Y le dijeron allí los discípulos, Hechos capítulo 8, versículo 10 al 24, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Querido hermano, la Biblia condena la venta de la bendición de Dios. El Señor dice, venid comprar sin dinero. De gracia recibisteis, de gracia dada. Ahora, hermano, los pecados no se arreglan con dinero. Querido oyente, los pecados y los conflictos personales no se arreglan con dinero, sino con arrepentimiento y cambio de rumbo, y todo queda solucionado. La salvación, dice la palabra del Señor, es por fe. No es por dinero, porque en Cristo lo tenemos todo. En Romanos 8:32 la palabra del Señor dice, el que no escatimó, es decir, el que no mezquinó, no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que la pandemia del engaño está llenando tantos púlpitos a lo largo y a lo ancho de las naciones, y lo único que logra es el que difunde esa mentira, vive pomposamente, vive rico, mientras que los pobres miembros de su congregación se sacan el pan de la boca para seguir sus falsas enseñanzas de hacer un pacto. Te están engañando, te están mintiendo, te están quitando lo que Dios te ha dado, no están haciendo la voluntad de Dios. Y tú, mi querido oyente y hermano y amigo, no te dejes tratar como necio, es decir, como dice la otra traducción, como tonto. No dejes que te traten como tonto, no lo permitas. Los que te hablan así y te enseñan esas cosas te engañan. Vos no les importás, tu bienestar no les importa. Lo único que les importa es engañarte para que tú le dejes tu dinero, porque a ellos solo le importa tu dinero y nada más. Con esa actitud están insultando a Dios. Están rebajándolo a un vulgar comerciante. Eso es una horrible bajeza y la peor de las mentiras. ¿Qué hay que hacer entonces? Mirá, directa y francamente te digo, salí de esos lugares. La palabra del Señor dice que hay lugares donde debemos desaparecer. Salid en medio de ellos, dice Pablo en los Corintios capítulo 6, entre el 6 y el 7, y yo os recibiré, dice la palabra del Señor. ¿Qué más podés hacer? En segundo lugar, dedícate a leer la palabra del Señor, querido hermano, porque muchas personas caen presas de este engaño porque no conocen la palabra del Señor, porque les cuesta mucho leerla,
porque es demasiado dedicar, aunque sea 1 hora por día, a leer detenidamente y a escudriñar las sagradas escrituras, y tú y yo tenemos que cotejar todo lo que nos digan con la palabra del Señor. En Hechos 17, el versículo 11, hay unas personas de cierta ciudad donde los discípulos fueron a predicar el evangelio, y dice que recibieron con buen corazón la palabra, escudriñando cada día en las escrituras para ver si era como les estaban diciendo ellos. Hay que tenerle amor a la Biblia, conocer la Biblia, leerla. Es mentira eso que te dicen que la Biblia no la entiende cualquiera, que la Biblia tiene código, que la Biblia está en clave. Mentira del diablo, la Biblia está expresada claramente para que cualquier persona pueda comprenderla, porque el mejor maestro es el Espíritu Santo del Señor. En tercer lugar, yo te aconsejaría, buscate un pastor honesto y una iglesia que predique la verdad, a donde tú seas importante y no el dinero de tu bolsillo. Buscate un lugar donde realmente reine la presencia del Señor y la verdad sea el alimento de esa congregación. En cuarto lugar, te aconsejo, orá siempre a Dios para que te dé su Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda verdad. Así que no es posible y no podemos permitir que los engañadores, los estafadores de la fe sigan tratando a los que los escuchan como necios, es decir, como tontos. Y todos los oyentes deben verificar y comprobar por la palabra del Señor si lo que le están diciendo es realmente lo que Dios dice en su palabra, o lo están engañando o le están mintiendo. No le tengas miedo a esa clase de personas. No tengas miedo de hablar con respeto en busca de la verdad y preguntarle si es cierto lo que está predicando. Y Biblia en mano, tú le puedes demostrar que ellos no te están predicando el evangelio, están falseando el evangelio, están mintiendo. Y de mi parte no puedo tolerar y soportar semejante descaro y el dolor que siento en mi corazón cuando a un hombre o mujer que quiere escuchar la voz de Dios le mienten tan descaradamente. No son servidores del Señor, son servidores de su propia ambición. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos mirar bien, nosotros debemos fijarnos. Así dice la gente. Cuando te deja algo en tus manos y te dice que tú resuelvas, no te dicen, bueno, fíjate. Dios te dice, fíjate cómo andás. Fíjate cómo son tus pasos en la fe. Fíjate si el camino de la fe por donde estás transitando es el camino que nos está indicando el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a orar y a comprobar cuál es la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, porque Dios quiere tener un pueblo que esté rodeado de luz, porque el pueblo del Señor es luz. Y todo lo que es de las tinieblas y la oscuridad lo podamos apartar, desechar y ahuyentarlo de nuestro lado. Mirá bien, hermano querido, mirá bien, hermana, mirá bien, amigo, mirá, hombre, mujer que estás escuchando. Si vos te preguntás, ¿y en qué afecta esto? Si el perjudicado soy yo, si me engañaron y me sacaron dinero, el perjudicado soy yo, solo perdí el dinero. Pero no te equivoques, hermano y amigo. Si no te dicen la verdad, nunca vas a encontrar el camino de la salvación y nunca vas a estar en verdadera comunión con Dios y nunca vas a poder ser alcanzado por las promesas que Dios ha prometido, pero las cumple cuando entramos dentro de su pacto, dentro de su voluntad y sus propósitos. Fíjate bien, querido hermano, fíjate bien, querido amigo.
Hombre, mujer, joven, fíjate bien, no te asombre ni la algarabía, ni el desborde de alegría, ni la fama de la persona que habla. Lo que más importa es el poder de la verdad de la palabra del Señor. Voy a orar por tu vida, que Dios te alumbre siempre, que el Señor te acompañe siempre y que puedas andar por la senda de la verdad, porque la verdad es lo único que te hace vivir una vida cristiana en libertad verdadera. Dios te bendiga. Fíjate bien, el Señor quiere que sepas cómo anda y que andes bendecido siempre, porque Él te ama. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor ponga en tu corazón verdadera paz y bendición. Alabado sea su nombre. Amén y amén.